A continuación explicaremos lo que es la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Empezaremos planteando brevemente la teoría para ver de dónde sale la fórmula y luego resolveremos tres ejemplos que tenemos para ver dónde están situados estos puntos respecto a esta circunferencia. Entonces, el valor de la potencia de un punto lo que nos permite es saber dónde está ese punto respecto a la circunferencia y ver si el punto es exterior a la circunferencia, si es interior o si el punto pertenece a la misma circunferencia. De manera que si la potencia de un punto es más grande que 0, ese punto será exterior. Si la potencia es más pequeña que 0, ese punto será interior, y si la potencia es igual a 0, ese punto será de la circunferencia, estará justo encima de la circunferencia. Para calcular la potencia tendremos que utilizar una fórmula, y para llegar a esa fórmula explicaremos estos dos dibujos que tenemos aquí. Entonces, el primero es este: tenemos una circunferencia y a partir de un punto P trazamos dos líneas secantes que cortan la circunferencia en dos puntos. A los dos puntos de la primera línea les llamaremos A y A', y a los dos puntos de la segunda B y B', que sería este punto de aquí. Fijaros que al trazar estas dos líneas secantes podemos encontrar dos triángulos que son semejantes. Tendríamos este primer triángulo, el triángulo PBA', este de aquí, que sería este más o menos dibujado, y luego tendríamos el otro triángulo que sería el PAB', y se cierra otra vez, PAB'. Estos dos triángulos, que vuelvo a repetir, son estos dos de aquí, son semejantes, este ángulo es igual, este ángulo es igual a este de aquí, y como este es igual y el otro es igual, el otro ángulo que nos queda, este también será igual en los dos triángulos. Por lo tanto, como tienen los mismos ángulos, triángulos semejantes. Podemos establecer la relación de proporcionalidad entre los lados, de manera que este lado de aquí, el lado PA, es proporcional al lado PB del otro triángulo. Si no lo veis claro, lo podéis girar de manera que tengan la misma posición. Por lo tanto, como son proporcionales, los podemos dibujar PA dividido entre PB, y esta proporción entre estos dos lados es igual a la proporción entre PB', que estaría aquí, y PA', que sería aquí. Esto sería, vuelvo a repetir, semejanza entre triángulos. Y si en vez de tener fracciones subimos multiplicando, nos queda PA multiplicado por PA', y PB multiplicado por PB', y lo tenemos de esta manera. De manera que el producto entre las distancias de los dos puntos que aparecen en una recta secante siempre mantiene la misma proporción, y a esto se le conoce como potencia. Es decir, la multiplicación de la distancia de aquí a aquí por la distancia de aquí a aquí tendrá la misma proporción que si multiplico esta distancia por esta. Y vuelvo a repetir, esa proporción o esa multiplicación de distancias se le llama potencia P del punto P respecto a la circunferencia. Aquí lo tenemos, la distancia entre PA por PA' será igual a la potencia de ese punto. Entonces, esta fórmula la guardamos aquí y nos vamos al otro gráfico que tenemos aquí al lado. Como ya hemos visto en otros vídeos, nosotros también sabemos que la distancia entre el punto y el centro de la circunferencia le podemos decir D a toda esta distancia. Y luego la distancia desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia es el radio, que iría desde aquí hasta aquí. Y lo mismo desde aquí hasta aquí también sería el radio. Por lo tanto, en esta fórmula que hemos sacado aquí de los triángulos semejantes, podemos establecer y podemos cambiarla por distancia y radio. De manera que la distancia entre P y A, que es esto de aquí, punto P y el punto A,
será igual a la distancia total entre el punto y el centro de la circunferencia menos este trozo de aquí, menos el radio, AD menos R. Y luego la distancia entre P a' será igual a la distancia entre el punto y el radio más este trozo de aquí, más el radio de la circunferencia. Distancia más radio. Ahora fijaros, en la fórmula de la potencia de un punto teníamos PA por PA' y ahora ya tenemos otros valores que podremos calcular, por lo tanto la potencia de un punto, que era igual a PA multiplicado por PA', será igual, en lugar de PA, pongo esto de aquí, D menos R, y en lugar de PA', pongo esto de aquí, por D más R. Y esto fijaros que es una identidad notable, la suma por la diferencia, de manera que nos queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por lo tanto, la potencia de una circunferencia será igual a la distancia al cuadrado menos el radio al cuadrado. Entonces, a veces puede ser que nos den la distancia y el radio, o a veces nos darán la ecuación de la circunferencia. Entonces, lo otro que tenemos que hacer a partir de este gráfico es, si nos fijamos bien, aquí podemos trazar un triángulo rectángulo. Si hacemos una línea paralela al eje horizontal y otra paralela al eje vertical, que me conecte el centro de la circunferencia con este punto de aquí. El centro, lo pongo aquí arriba, que los puntos del centro son A, B. De manera que tenemos este triángulo y podemos hacer Pitágoras. Y nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa sería la distancia elevado a 2, será igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cómo sé lo que mide aquí? Tengo que restar. Tengo que restar este punto menos A, que es el valor del centro, de manera que x0 menos A al cuadrado, que es esta distancia de aquí, x0 menos A, y luego la distancia vertical, que es el punto que está más arriba menos el que está más abajo, y 0 menos B, que es el valor para el eje vertical del centro de la circunferencia. Por lo tanto, el segundo cateto es esto elevado a 2, y 0 menos B. Fijaros que esto se parece mucho a la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, lo siguiente que tendremos que hacer, en la fórmula que teníamos aquí arriba, potencia es igual a distancia menos radio al cuadrado, sustituimos la distancia por esto de aquí. Y fijaros que nos queda que la potencia será igual. La distancia al cuadrado es esto, ponemos todo esto, x0 menos A al cuadrado más y0 menos B al cuadrado y menos radio al cuadrado de la fórmula de arriba. Y ahora ya sabemos que la potencia de un punto respecto a una circunferencia la podemos calcular con esta fórmula de aquí, donde R es el radio de la circunferencia, A y B son los puntos o los valores de x y del centro, y x0 y y0 son los valores del punto que estamos buscando su potencia. No sé si alguno se habrá fijado, pero esto de aquí se parece mucho a la ecuación de las circunferencias, que son x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación de la circunferencia y esta es la ecuación para calcular la potencia de un punto. Por lo tanto, siempre que nos pidan calcular la potencia de un punto, lo que tendremos que hacer es, fijaros, cambiar la x y la y de la ecuación de la circunferencia por los valores de x y del punto que nos den. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver
estos ejercicios que tenemos aquí. Tenemos esta circunferencia de una manera y de la otra, y vamos a calcular la potencia para estos tres puntos que tenemos aquí. El primero es el punto 3, 2, y lo que tendremos que hacer, como hemos dicho en el anterior paso, es sustituir esto es x0 y esto y0. Lo podemos hacer en cualquiera de las dos, lo podemos hacer en este o en este de aquí para calcular la potencia, de manera que tendremos que la potencia será igual. Primero lo demostraremos con este. En vez de x pongo 3. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 por 3 menos 2 por 2, que es el valor de y, más 1. Si hacéis esto son 9 más 4 más 12 menos 4 más 1 y da un resultado de 22. Y si utilizo la fórmula de la potencia, que se parecía a esta, solo que el radio estaba al otro lado restando, lo mismo. Potencia será igual a, en vez de la x pongo el 3 y en vez de la y pongo el 2. 3 más 2, 5 al cuadrado, más, en vez de la y pongo el 2, 2 menos 1 al cuadrado, que sería 1, y este hemos dicho que pasaba restando, que era como lo teníamos en la fórmula. Y si calculamos esto, 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5 por 5, 25, más 1, 26, menos 4 son 22. Fijaros que da lo mismo, utilicéis la ecuación de la circunferencia de una manera o de otra. Por lo tanto, como hemos enseñado al principio, como el valor de la potencia es más grande que 0, decimos que este punto, el 3, 2, es exterior a la circunferencia, está en la parte de fuera. Si calculamos la potencia de este punto, potencia es igual, utilizaremos esta, 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 4 por 0, menos 2 por 1, más 1. Fijaros que esto queda 0 y se va, esto queda 0 y se va, 4 por 0, 0, y nos queda 1 menos 2 más 1. 1 menos 2 son menos 1, más 1, 0. Por lo tanto, este punto, como la potencia nos ha dado 0, quiere decir que el punto pertenece a la circunferencia, y sería este de aquí. Y luego en el último tenemos menos 2, 2, lo mismo, sustituimos las x y y nos quedaría menos 2 al cuadrado, más 2 elevado a 2, más 4 por menos 2, menos 2 por 2, más 1. Fijaros, menos 2 al cuadrado son 4, más 4, 8. Esto de aquí, más por menos, menos 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. Y menos 4 más 1, menos 3. Como en este caso la potencia es negativa, quiere decir que este punto de aquí, el menos 2, 2, está dentro de la circunferencia porque la potencia es negativa. Por lo tanto, la potencia de un punto respecto a una circunferencia lo que hace es indicarnos la posición de ese punto respecto a la circunferencia.